Bien, tenemos varias preguntas, lo cual pues es muy positivo que haya suscitado el tema interés. Y solo es un tema dentro de la dirección de proyectos pues bastante específico y digamos que bastante de nivel distinto a lo que se suele hablar habitualmente sobre las áreas de conocimiento, las competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tenemos varias preguntas. Tengo varias preguntas. Realmente es un texto entero de Belén Fernández. Voy a intentar resumir porque son 5 o 6 párrafos, no voy a poder leer todo. Al principio entiendo que hay una pregunta sobre cómo resolver conflictos en una organización matricial, sobre todo cuando hay conflictos entre los proyectos pues, por un determinado recurso, ¿no? Y qué relación, entiendo que esta pregunta, pues qué relación tiene con la madurez. Evidentemente, pues cuando dos directoras de proyectos necesitan un mismo recurso, pues como por propio celo profesional y porque incluso la remuneración de los propios directores de proyectos está ligada a la consecución de los objetivos de su proyecto, pues es lógico que en principio ambos quieran, por estas dos razones, tener el proyecto, tener ese recurso, ¿no? Justamente cuando existe un elevado nivel de madurez y estamos implantando modelos de gestión de carteras en donde sabemos cuál es la estrategia, cuál es la contribución a los objetivos empresariales de cada uno de los proyectos, pues este conocimiento, este procedimiento sustituye al procedimiento que se suele utilizar cuando no existen estos modelos, que es quién grita más. El director de proyectos, pues tiene a lo mejor mayor influencia dentro de la organización o quién pues puede, digamos, tener un mayor peso político dentro de la organización y, por tanto, se lleva ese recurso, ¿no? Justamente cuando existen modelos de dirección de carteras de proyectos, tenemos analizado mediante un modelo que está aprobado por la dirección, al final sabemos cuál es la importancia de cada uno de los proyectos y después esto lo apoyamos con la lógica y el sentido común que nos habla pues de los plazos, del interés que tiene en quedar bien con un determinado cliente con respecto a otro, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquiera de los casos, el conflicto siempre puede existir y justamente por lo que se trata es que dentro de la organización pues también haya personas que pueden estar perfectamente, pueden ser el director o directora de la PMO, quien de alguna manera trata de apaciguar el posible conflicto que pueda existir entre los distintos directores de proyectos, ¿no? Otra pregunta también de Belén nos dice si existen, en cuanto a los niveles de desarrollo de madurez empresarial, entiendo en dirección de proyectos, si son límites intertefímeros o se dispone también de acreditaciones como las conseguidas por los directores de proyectos, por el PMI o las obtenidas por una empresa en el ámbito de la calidad cuando se aplica la ISO 9001. Bien, la respuesta es que sí. De hecho, en la exposición hemos hablado del modelo de Kerzner, del modelo de OPM3, de PMI, y el modelo IPMA de Delta. En el modelo IPMA de Delta se certifican empresas y se hace una serie digamos, de evaluaciones que, como veíamos, afecta a las personas, afecta a la propia organización y afecta a los proyectos y te sometes a ese proceso de evaluación, igual que las personas cuando se certifican por INMA se someten a un proceso de evaluación con un examen, con unas entrevistas, pues aquí también se somete uno a un proceso de evaluación y entonces obtienes, sabes, te dicen fruto de ese proceso de evaluación en qué nivel de madurez está. Y tu empresa pues queda certificada mediante ese nivel de madurez. Esto en cuanto a lo que respecta al modelo INMA. En cuanto a lo que respecta al modelo OPM3 de PMI, hasta donde yo sé, lo que certifica es a personas, es decir, expertos en OPM3. No es que certifique a la organización, sino que certifica a personas, de tal manera que igual que tú puedes ser PMP y realizas un examen, te evalúan un currículum y en base a ello te dan o no la certificación como Project Manager Professional, pues también puedes obtener la certificación OPM3, experto en OPM3. ¿Para quién es útil? Pues fundamentalmente o bien para personas dentro de empresas que quieren implantar modelos de madurez o muy habitual entre consultores de dirección de proyectos, pues el tener una certificación de este tipo pues acredita
un paso más de lo que serían las certificaciones en dirección de proyectos. Jaime nos pregunta por qué hay muchas grandes empresas que no aplican los modelos empresariales en dirección de proyectos. ¿Realmente ofrecen ventajas claras frente a otras empresas? Pues esto es como todo. Hay empresas que lo aplican y hay empresas que no lo están aplicando. Se me ocurren empresas que están muy concienciadas, están muy relacionadas con la concienciación que tiene la empresa o la orientación que tiene la empresa hacia la dirección de proyectos y hacia tener una cultura elevada en dirección de proyectos. Existen muchísimas compañías, se me ocurre, por ejemplo, Siemens, que incluso integra dentro de la carrera profesional el que sus personas se vayan certificando en dirección de proyectos. Fijaros qué grado de concienciación, ¿no? Que a las propias... Un segundo, porque me dicen que hay un problema técnico. Comentabais algunos de vosotros que no se oía. Bien, continúo con algunas de las preguntas. Me pregunta también Jaime en qué estado están las empresas españolas a un nivel de madurez empresarial europeo y mundial, y si no es así, ¿por qué? Bueno, mi experiencia, mi opinión, es que en el nivel de, digamos, de orientación de las empresas, de sensibilidad, de nivel cultural hacia la dirección integrada de proyectos, pues no es todo lo buena que debería ser. Desde luego, si nos comparamos, por ejemplo, pues con muchos países del ámbito anglosajón. ¿Significa eso que no se dirijan proyectos? Bueno, me niego a pensar que se dirijan mal. De hecho, pues si hablamos de ingeniería y construcción, pues todos conocemos empresas emblemáticas que están haciendo proyectos emblemáticos en todo el mundo. Luego, al final, los proyectos salen adelante. Lo que ocurre es que me da la impresión que en muchos casos salen adelante con un nivel de estrés muy elevado, porque se emplea un modelo, en muchos casos, se emplea un modelo que está más cercano del modelo heroico que de un modelo mucho más elaborado. De todas maneras, sí que es cierto que en los últimos años percibo que hay una mayor sensibilidad de las empresas hacia integrar modelos de dirección de proyectos. En el caso concreto, como me preguntas para España, pues conozco los dos extremos. Conozco alguna empresa que tiene una altísima sensibilidad, que está desarrollando modelos de gestión de cartera. Algunas de ellas son empresas grandes y otras empresas son empresas no tan grandes. Es decir, que tampoco el tamaño nos da una relación 1 a 1 entre el nivel de madurez y el propio tamaño. Conozco, como digo, de todo, desde empresas grandes, medianas y pequeñas que están muy sensibilizadas hasta empresas que no tienen ningún tipo de sensibilidad, se mueven con un modelo heroico y entre medias, pues también hay de todo. Bien, otra pregunta que tengo de Andrés Felipe, de Colombia. ¿Qué se puede hacer para que las empresas salgan del modelo heroico? Bueno, comentábamos en el webinar que es difícil salir del modelo heroico y la razón fundamental es porque las propias empresas en muchos casos no saben que están dentro del propio modelo heroico y no conocen que existe pues todo un abanico de metodologías y de formas de hacer las cosas que podrían ayudarles a hacerlas mejor y desde luego a reducir el nivel de estrés. Por eso es muy importante, muchos de los que nos estáis oyendo sois alumnos del máster en dirección de proyectos o de cualquier otro de las iniciativas formativas de BPMSAT, pues sois desde luego las primeras puntas de lanza a la hora de cambiar las cosas. Es decir, allá en vuestras empresas donde estéis, ahora en el futuro, si percibís que la dirección de proyectos se está desarrollando con un modelo muy cercano al heroico, pues lo que tenéis que hacer es poco a poco tratar de convencer, sin asustar a nadie, tratar de convencer a vuestra propia compañía de que debe ir hacia mayores niveles de metodología en dirección de proyectos, ¿no? Convencer poco a poco, convencer con el ejemplo, intentar introducir primero pequeños cambios que tengan un resultado que, bueno, pues que sea bien acogido por todos, que se vea que las cosas salen mejor, que hay menor nivel de estrés. La gente en principio quiere hacer las cosas bien. Entonces, cuando les brindas metodologías que les facilitan hacer las cosas bien, pues claro que las aceptan, ¿no?
Eso en cuanto a consejos para algunos de vosotros que sois los alumnos, ¿no? En general, pues se trata de concienciar. Concienciar a través de las asociaciones profesionales, tratamos de concienciar. El caso que me toca como miembro de la Junta Directiva de AIPRO, de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, nuestra asociación trata de concienciar a distintos, ¿cómo? Pues a través de charlas, de conferencias, intentamos actuar a través de distintos sectores, distintas asociaciones profesionales y poco a poco ir metiendo el granito de arena de lo que es la dirección de proyectos y, bueno, pues en algunos casos estamos teniendo, no digo un éxito rotundo, pero sí que poco a poco pues vemos cómo existe una mayor sensibilidad a estas metodologías, hasta el punto de que ya nos llega el feedback, ¿no?, de empresas que pues han acogido muy bien las metodologías y que están muy contentos con ellos. El primer paso es el más difícil. Una vez que han dado el primer paso, como se empiezan a ver resultados, pues la gente se motiva. Esto es como dejar de fumar. Yo hace 15 años dejé de fumar y la primera semana es horrible, el primer paso, pero una vez que ya ves que lo vas logrando, empiezas a tener gusto, olfato por la comida, olfato por las cosas, ¿no?, a respirar mejor, eso ya te sirve de incentivo para seguir. Pues esto ocurre algo parecido. En el momento en que se van viendo los primeros resultados, esto nos motiva para continuar con ello. Bien. Ángela nos pregunta que en el nivel 2 y 3 se habla de utilizar los mismos procesos de administración y una metodología única en todos los proyectos. Entiendo que estás hablando del modelo de Kerzner, pero ¿no puede haber proyectos de carácter especial que requieren otro tipo de administración y metodología? Bien, la mayoría de los estándares y metodologías en dirección de proyectos son útiles para cualquier proyecto. Y es conveniente que dentro de una empresa, pues todo el mundo utilice la misma metodología. Desde luego, un mismo lenguaje, los mismos procesos y una misma metodología. Las propias metodologías son flexibles y permiten abarcar una amplia gama de proyectos. Si vamos, por ejemplo, al modelo PMI, con las áreas de conocimiento, bueno, pues a lo mejor tu proyecto, pues la gestión de las comunicaciones no es importante, pero hay otro proyecto que sí que lo es. Pero en ambos casos estás aplicando las mismas metodologías y tienes un plan de gestión de comunicaciones. El plan de gestión de riesgos, pues a lo mejor un proyecto tiene se hacen muchos proyectos similares, riesgo tecnológico no existe, el personal está acostumbrado a hacer ese tipo de proyectos y a lo mejor la gestión de riesgos para ese proyecto, pues en el plan de gestión de riesgos te ocupa una página, mientras que a lo mejor otro proyecto, por la novedad, por determinadas características tecnológicas, pues la gestión de riesgos pues ocupa 20 folios. Pero en cualquier caso, tienes que tratar de identificar los riesgos, tienes que tratar de, ya sea cualitativa o cuantitativamente, tener una idea de qué impacto tienen en tu cuenta de resultados, qué impacto tienen en los resultados del proyecto, ¿no? Es decir, hay una amplia gama de proyectos. Evidentemente no hay verdades absolutas y sí que puede haber un proyecto concreto, pues que a lo mejor pues convenga utilizar otro marco metodológico. Pues a lo mejor una empresa se dedica pues a proyectos de tecnología, información y comunicaciones, pero por lo que sea tiene un proyecto muy concreto de cooperación al desarrollo. Bueno, pues es posible que puedan utilizar el mismo marco de siempre, pero a lo mejor pues en ese caso le interesa amoldarse al modelo del marco lógico, ¿no? Es decir, no hay verdades absolutas, pero en general la respuesta es que una mayor madurez de la compañía lleva asociado que todos hablan el mismo lenguaje, todos utilizan los mismos procesos y haya unas metodologías comunes. Es decir, no que cada uno pues dirija los proyectos según sus ocurrencias. Bien, tenía alguna pregunta más. Algunas de las preguntas, como ha habido el problema con los handouts, algunas de las preguntas quedaban en el otro sitio. Voy a tratar de recuperar lo que había en el otro sitio. Y dice, bueno, buenas tardes, dice John Jiménez. Y buenas tardes, profesor. Cuando habla del modelo PM3, dice que es necesaria una autoevaluación. ¿No sería más eficiente contratar a un agente externo al proyecto para que pudiera indicar las desviaciones desde un punto de vista más objetivo?
Pues sí, tiene razón, es decir, pero no es incompatible. Es decir, se puede realizar la propia evaluación. Sobre todo creo que esto es factible cuando ya hay cierta madurez en dirección de proyectos. Entonces, esa propia madurez te lleva a una objetividad a la hora de evaluarte y que el propio proceso de evaluación no lleve a conflictos, porque conocemos algún caso en donde mal utiliza la propia evaluación pues para tirarse los trastos en la propia empresa. ¿Por qué? Porque en lugar de sensibilizarte ante cosas que puedes mejorar, pues salen a la luz cosas que no estabas haciendo tan bien. Entonces, muchas veces eso termina mal, ¿no? Por ello, no es incompatible con que, y de hecho muchas veces se hace, pues contratar a alguien de forma externa para que, ya sea una compañía o un experto, para que te ayude al proceso de evaluación. En concreto, una de las preguntas que salían antes era si existía alguna certificación OPM3. Existe un profesional certificado OPM3 que se supone que es experto en OPM3 y nadie mejor que él o ella para ayudarte en ese proceso de evaluación. Bien, otra pregunta, también la rescato de aquí. John también, ¿no cree por lo general que en los proyectos suelen infravalorarse aspectos externos incontrolables? Por ejemplo, para realizar una actividad es necesario que la autoridad correspondiente de turno otorgue un permiso y eso puede llevar tiempo, evidentemente. Es decir, en todo proyecto hay incertidumbre y justamente el tener modelos de madurez y modelos estandarizados no significa que nos olvidemos de la incertidumbre, significa que utilizamos herramientas para ser más robustos ante la incertidumbre, pero evidentemente factores externos imponderables pues van a ocurrir. Una empresa madura en dirección de proyectos realiza una gestión de riesgos adecuada, lo que implica que pues va a identificar, va a analizar los riesgos y va a proponer una serie de estrategias. Aún así, pues siempre pueden ocurrir imponderables y entonces, bueno, pues justamente aquellas compañías con mayores competencias, entiendo que con mayores competencias, pues van a poder saber responder con mayor rapidez a estos imponderables, a estos riesgos. Bien, seguimos con las preguntas. Guillermo Montero dice, en cuanto a los diferentes niveles de madurez, ¿cuáles son las mejores herramientas para el autoconocimiento en las empresas? Bueno, pues yendo un poco al manual, el modelo, por ejemplo, PM3 o el modelo de IMA Delta, pues también nos proporciona las claves para la autoevaluación. Y son unas claves que, una serie de preguntas, una serie de procesos que están estudiadas, ¿no? Tanto en el modelo IMA Delta, pues por la gente de IMA, es el resultado de muchos años de trabajo, tanto el modelo organizacional, base para las competencias organizacionales, como el modelo Delta, es el resultado del consenso de muchísima gente, de muchísimos países. Y algo parecido ocurre con el modelo PM3. Es un resultado del consenso de muchos profesionales, ¿no? Esto hace que, digamos, ya alguien ha pensado por nosotros cómo evaluar en qué nivel de madurez organizacional estamos, ¿no? Ahora, que a partir de ahí, en casos concretos, pues alguien en una empresa pueda elaborar su propio sistema de evaluación basado, pues a lo mejor en el propio conocimiento, pues no digo que no, pero cuando alguien se pone a hacer una cosa de este tipo, yo creo que tiene que estar seguro de que va a mejorar o que va a hacer algo más rápido, más eficiente de lo que ya está, pues porque alguien lo ha pensado, ya sea con los dos modelos que me he referido, porque pertenecen a las dos asociaciones profesionales, o con cualquiera de los otros modelos de madurez, incluso muchos de los que no hemos comentado, porque nosotros en el webinar nos hemos centrado en 3. Bien, otra pregunta también de Guillermo, ¿es posible que se den diferentes etapas de madurez dentro de la empresa? Entiendo que la pregunta dice que distintos departamentos puedan estar en distintos estadios de madurez. Sí, desde luego así es. Yo, aunque no lo voy a decir por descripción, pero yo trabajo en una compañía en donde atravesando un pasillo, pues parecía que era mi juventud, ¿no? Parecía que estabas en otra compañía completamente distinta. Fue por unos meses, ¿no? Y entonces, bueno, pues
un pasillo, avanzabas en varios niveles de madurez, ¿no? Esto ocurre muchas veces en empresas que han sido sometidas a fusiones, o sea, son el resultado de distintas empresas que por la razón que sea se han fusionado. Entonces, cada empresa proviene de una cultura distinta, pues una empresa vive en lo que hacen, se desviven por los proyectos, utilizan todas las metodologías, han ido a 20.000 cursos y a lo mejor pues en la empresa de al lado pues no están viendo cuándo es la hora para irse, ¿no? Y son culturas organizacionales que llevan aparejados grados de madurez. Claro que es posible, ¿no? Y en la práctica, pues muchas veces es difícil el unificar y aunar todas estas distintas culturas que conllevan pues distintos niveles de madurez. Creo que existe una última pregunta. ¿Existe algún riesgo asociado al pasar? Es Ángela, ¿no? Dice, ¿existiría algún riesgo asociado al pasar de un nivel a otro de madurez dentro de una organización? Bueno, pues todo cambio organizativo pues lleva asociado algún riesgo. Es decir, el cambio implica riesgo, pero riesgo controlado si hacemos bien las cosas, ¿no? En principio, el ir a mayores niveles de madurez lo que reduce es el riesgo de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque están mejor dirigidos y, por lo tanto, el riesgo de fracaso pues es menor, ¿no? De hecho, existe una relación, ¿no? Entre, por ejemplo, el éxito en el informe CAOS del Stanford Group pues nos habla precisamente cómo existe una relación entre concienciación hacia la dirección de proyectos, orientación, empleo de metodologías con el porcentaje de éxito en los proyectos, ¿no? Entonces, al final, cuando estamos hablando de metodologías, de herramientas, de unificación, estamos hablando de mayores niveles de madurez, ¿no? Con lo cual, pues, ateniéndonos, digo, el informe CAOS, pero podría hacerme referencia a muchos otros, ¿no?, que dicen cosas similares, pues al final estamos aumentando la probabilidad de que el proyecto tenga éxito. Y bien, voy a ver si existe en el otro handout alguna otra pregunta. No tengo ninguna pregunta más. Pues simplemente daros las gracias tanto por el webinar, por haber escuchado el webinar, como por haber atendido a las preguntas. Estoy a vuestra disposición. Yo creo que la forma mejor y más rápida de centralizar cualquier pregunta o cualquier sugerencia que tengáis es a través del correo electrónico de PPSAT, de su propia red, y bueno, pues también sabéis que estoy en LinkedIn, si me buscáis Javier Pajares, pues ahí estoy, ¿no? Y bueno, pues sabed que pues estaré encantado de responder dentro de mis posibilidades a todas las preguntas que tengáis y estaré encantado de colaborar con vosotros en los temas que sean, ¿no? Y animaros para finalizar, pues para que sigáis formándoos en dirección de proyectos, independientemente de que estéis trabajando en dirección de proyectos o no. Yo creo que la formación en relación con los niveles de madurez, pues también está el propio nivel de madurez de las personas en cuanto a dirección de proyectos. Entonces, os aconsejo que sigáis formándoos, porque además esto pues evoluciona de una manera bastante rápida, y animaros pues a que me consta que muchos de vosotros estáis haciendo el máster, bueno, pues los que no lo estáis haciendo, que os le echéis una pensada y que, bueno, pues cualquiera de los otros cursos que está impartiendo PPMSAT, pues es una magnífica oportunidad para pasar a la práctica y, de alguna manera, empezar a tener procesos únicos, metodologías únicas en nuestro propio mobiliario de la cabeza. Muchas gracias.